Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Bendice, Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté siempre con ustedes. Qué alegría volvernos a encontrar en un programa más de Familia Santuario del Amor. No nos cambie, porque hoy traemos un tema muy especial para usted. La Cuaresma es solo el inicio del camino. Tenemos que llegar a la Pascua. Y para celebrar la Pascua, Lumen El Salvador te invita a la mañana de prédica, oración y sanación con el Padre César Sánchez y el Ministerio Trigo. Es el sábado 21 de abril, de 7 a 11 de la mañana, en el Anfiteatro de la Ceiba de Guadalupe. Donación, $3. Tarjetas a la venta en librerías católicas y oficinas de Lumen. Lumen El Salvador, 30 años. Siguiendo tu luz. Un corazón sin oración no tiene paz, decía el Papa Francisco en una de sus catequesis de los miércoles. Hoy queremos compartir con ustedes el tema Enséñales a tus hijos a orar. Y para ello comparte con nosotros el Padre Hugo Dávila, quien ha colaborado mucho en ayudar a las familias y también a los niños en algunos colegios para que aprendan a orar, para que le tomen importancia a la oración. Bienvenido, Padre, a nuestro programa. Es una alegría poder compartir con usted. Sí, muchas gracias, Padre Pedro. Para mí también es una gran alegría compartir con todas las personas que siguen este programa y por supuesto también una alegría hablar de un tema tan bonito y tan importante en la familia como es la oración. Padre, antes de introducirnos a este tema tan importante de la familia, cuéntenos un poquito también de su ministerio sacerdotal. ¿Cuántos años tiene de ministerio sacerdotal? Muchísimas gracias. Yo llevo ya, este año serían 11 años de ministerio sacerdotal. He trabajado prácticamente durante todo este tiempo con gente joven, también con padres de familia, ¿verdad? Mamás, papás, pero la mayoría de mi tiempo la ha ocupado la atención de adolescentes, niños y sobre todo escuchar, ¿verdad? Escuchar muchísimo. Me ha tocado muchas horas durante este tiempo escucharles sus inquietudes, darles ánimos, darles esperanza. Actualmente soy capellán de 2 clubes juveniles, uno dirigido para chicos, que es el Club Torre, que está en la ciudad de Santa Ana, y el segundo es el Club Teconalá, que también está en la ciudad de Santa Ana, que está dirigido para chicas. Y fundamentalmente ahí se desenvuelve mi ministerio sacerdotal. Qué bendición, Padre. Sí. Tengo entendido, usted es guatemalteco y está ejerciendo su ministerio ahora aquí en El Salvador. Sí, ya llevamos casi el mismo número de años de mi ministerio de vivir aquí en El Salvador y esperamos en Dios pronto también tener la nacionalidad salvadoreña porque realmente es un país encantador. Qué bendición, Padre. Sí, bueno, ¿por qué es importante enseñar a los hijos a rezar? Bien, este es un tema quizá de los más claves, ¿verdad? En la vida familiar y en las tareas educativas que tienen los padres, porque en el fondo, quién soy, qué hago en este mundo, a dónde voy, depende mucho de mi relación con Dios, porque al final es Dios el que le da sentido a mi existencia, ¿no? Es el que me ha llamado a vivir, es el que me ha llamado a estar en este mundo. Y los papás en esa tarea tan preciosa que Dios les ha encomendado de educar a los hijos, de acompañarles en su crecimiento, pues el enseñarles a dirigirse a ese Dios, a descubrir que tienen un Padre que los ama,
es sumamente importante, ¿verdad? Porque eso, a medida que ellos vayan creciendo, les va a ayudar, por un lado, a responderse cuando lleguen las crisis existenciales a la pregunta, ¿quién soy? Y cuando de pronto se encuentren como perdidos en la vida, también el saber orar les va a ayudar a responderse a la pregunta, ¿qué hago aquí? Y en el momento que uno tiene que pues, elegir carrera universitaria, con quién se va a casar, en el caso que Dios le llame al matrimonio, en el momento que hay una dificultad, pues también si yo sé orar, voy a poder responder a la pregunta, bueno, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera la humanidad de mí, la sociedad de mí en esta circunstancia concreta? Qué importante, Padre, el Papa Francisco en esta catequesis que dirigía a las familias, que hablaba precisamente de la oración. El Papa insistía mucho en que la oración, dice el Papa, es encontrarse con la caricia de Dios. Y ni la muerte puede separarnos de esa caricia de Dios. Pero también decía el Papa que los padres de familia son los primeros catequistas en esta escuela de la oración. ¿Cómo pueden los padres de familia acercarse o ser los primeros en enseñar a sus hijos en el modelo de oración? Sí, hay una palabra que ha dicho Padre que me ha encantado y que es de las palabras del Papa, y es el que en la oración podemos percibir, sentir, ¿verdad?, la caricia de Dios, que es Padre. Entonces, me parece que en una sociedad como en la que estamos, donde abundan las familias que por un motivo u otro quizá no responden al modelo que esperaríamos, ¿verdad? Un papá, una mamá, unos hijos. La mayoría, no sé si la mayoría de los casos, pero en muchos casos sí, se trata más bien de un papá y su hijo, una mamá y su hijo, una abuela, ¿verdad?, que ha quedado cuidando al niño o la niña. Pues los primeros, ¿verdad?, que necesitan sentirse acompañados en esa tarea educativa, ¿verdad?, son los padres. Y por eso descubrir esa caricia de Dios, ¿verdad?, es percibir que soy querido, ¿no?, que soy querido en ese contexto de mi papel, del desarrollo de mi papel como padre o como madre, es fundamental, ¿verdad? Ya sea que sea una madre que cuida a su hijo, ¿no?, ya sea una abuela que está quizá cuidando a sus nietos porque los papás están a lo mejor en Estados Unidos o en otro sitio, o ya sea un matrimonio como el que quizá muchos tienen, ¿verdad?, él y ella con sus hijos, pues en esa tarea se hace especialmente necesario para los papás percibir ellos en primer lugar, ¿verdad?, que son queridos por Dios, ¿verdad?, que son amados por Dios, que Dios los quiere incondicionalmente, indistintamente si son buenos o malos papás, porque a veces una de las cosas que más hace sufrir a un padre o a una madre es la pregunta o el pensamiento, quizá no estoy siendo un buen padre, ¿verdad?, quizá no estoy siendo una buena madre, más aún cuando a lo mejor el hijo es algo tremendo, ¿no?, y que les saca, como se dice popularmente, las canas, ¿verdad? Los papás pasan una crisis y para ellos, por eso, en primer lugar, la oración, ¿verdad?, la oración, que es donde ellos se encuentran apoyados por Dios, queridos por Dios, acompañados por Dios, para poder desenvolver ese papel. Y claro, si ellos logran vivir esto, si ellos logran experimentar esto, si ellos logran tocar el amor de Dios en su oración, también se les va a hacer muy fácil luego, por un lado, querer a sus hijos como ellos se sienten queridos por Dios, y transmitirles a ellos también esta realidad tan bonita, ¿va?, que Dios les quiere. Qué importante, Padre. Y sobre todo que los hijos, en la medida como ven que sus papás
oran, Ujú. así también Ellos van a orar. van aprendiendo. Ujú. O sea, yo recuerdo una de las primeras oraciones de chiquillo, o sea, de los primeros recuerdos que tengo, era una oración que me enseñó mi mamá antes de ir a dormir. Siempre decir: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Y luego me asignaba y decía: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, y con la luz del Espíritu Santo, amén. Dulce sueño. Sí, en esto hay una anécdota que, escuchándole, se me venía a la cabeza. Es un día celebrando misa, estaba celebrando misa para mi familia, que habían venido de Guatemala a El Salvador a visitarme. Y entonces, al comenzar la misa, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, veía como mi cuñado, que tenía a mi sobrinito pequeñito, quizá 3 años, le tomaba de la mano y le iba persinando para que él fuera siguiendo también los signos de la misa y pudiera, pues, aprender, ¿verdad?, a vivir la misa. Creo que va en la misma línea de esto que usted contaba. Y eso es impresionante, o sea, bueno, frecuentemente uno lo nota, aquella familia que practica la oración, que es asidua a esa comunicación con Dios, los hijos también lo heredan. O sea, no es tanto que tiene que hacer mucho esfuerzo para que puedan aprenderlo, porque ya desde que están en el vientre van teniendo esa relación, ¿verdad?, de la oración, de la comunión con Dios, y es impresionante ver la piedad con que los niños lo hacen, ¿verdad? Es prácticamente lo que han percibido de los mismos padres. Por eso, cuánta razón cuando el Papa dice: los padres son los primeros catequistas en la escuela de la oración. Pero vivimos, Padre, en un mundo que constantemente nos bombardea por un lado y por otro. Uy, sí. Un mundo que agobia, que coarta muchas veces estos buenos valores, y las familias pues se ven enfrentados a esto. ¿Cómo poderles ahora orientar también a las familias en este siglo, sobre todo, en el que nos encontramos con todas estas dificultades? Sí, quizá una cuestión, bueno, varias ideas, no muchas tampoco, ¿no? Pero pienso que pueden servir. Quizá la primera idea es que lo decía el Papa, de hecho, en Manila, cuando estuve en una jornada con familias, les decía a los padres: sueñen con sus hijos, ¿verdad? Sueñen con sus hijos. Les animaba a soñar, ¿verdad? A soñar a sus hijos mayores, a soñar a sus hijos ya grandes. Sueñen con sus hijos y soñar a sus hijos como buenos hijos de Dios. Entonces, esto es importante porque si no, quizá al final los papás solo educan a sus hijos de cara a terminar una carrera, solo educan a sus hijos de cara a completar un pensum académico, y los hijos se quedan sin horizontes, y además no solo eso, sino que se pierden la capacidad de trascender, pierden la capacidad de ellos mismos de soñar. Y para entrar en contacto con Dios es bien importante tener la capacidad de ir más allá de lo material, ¿verdad? Más allá de las necesidades materiales del día a día, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es la vida misma familiar, o sea, que se cultive la vida en familia. Es verdad que a veces las necesidades económicas hacen que las familias no puedan compartir mucho tiempo juntos, pero pienso que es una batalla que las familias deben de emprender, tener tiempo en familia. ¿Por qué? Porque entrar en oración es entrar en comunión con alguien. ¿Y dónde voy a aprender yo a entrar en comunión con alguien si no entrando en comunión con los que yo sé que me quieren, con mi familia, ¿no? Entonces, a veces una cosa ya así muy práctica es intentar que haya al menos un tiempo de comida juntos, ¿no? Un tiempo de comida juntos. Puede parecer de que eso no tiene nada que ver con aprender a hacer oración o con ser piadoso, pero tiene mucho que ver, porque
Luego, claro, si a un niño su mamá le dice, mira hijo, Dios es padre y te quiere, pero el niño no ha experimentado el cariño de sus padres, o el mismo Padre Nuestro, ¿no? Donde se le dice a Dios, Padre Nuestro, pero si un padre es un señor que no conozco porque siempre llega muy tarde y no tengo tiempo para conversar con él, pues se hace difícil. Y otra idea, y esta es del Papa Benedicto XVI, decía el Papa que una puerta para entrar en el conocimiento de Dios es lo bello, lo bello. Entonces, y esta es una tarea también de la familia, ¿no? De educar a sus hijos en el gusto, dicho con palabras quizá un poco rebuscadas, sería estético, ¿no? O sea, educarles el gusto estético. ¿Por qué? Porque Dios es la suma belleza, ¿no? Y entonces, pues bueno, a veces la estridencia, la chabacanería, el poco tono humano en la casa, el descuidar los buenos modales, son cosas que hacen perder la sensibilidad por lo bello, ¿no? Y cosas que fomentan también la sensibilidad hacia lo bello es, por ejemplo, salir, contemplar la naturaleza, no sé, un pequeño balconcito con flores. O sea, son cosas que abren hacia lo bello. Y luego ya después, por otro lado, si ya existe un montón de recursos, ¿verdad? De oraciones o métodos con los cuales ya una vez se han cuidado estas otras cosas de las que hemos hablado, sin querer ser exhaustivos, con esos métodos ya se facilita el camino, ¿no? Pero ya es enseñar a andar en un camino en el que no hay maleza, ¿verdad? Porque si no es enseñar a caminar en un camino lleno de pues, abrojos y cosas que al final puede terminar haciendo tropezar al chico o a la chica o al niño o a la niña. Sí, sin lugar a duda que la oración no solamente nos abre las puertas a la comunicación con Dios, sino también hacia los demás, hacia nuestros hermanos. No nos cambie, pronto volvemos para seguir conversando de este tema tan importante. La Cuaresma es solo el inicio del camino. Tenemos que llegar a la Pascua. Y para celebrar la Pascua, Lumen El Salvador te invita a la mañana de prédica, oración y sanación con el Padre César Sánchez y el Ministerio Trigo. Es el sábado 21 de abril, de 7 a 11 de la mañana, en el Anfiteatro de la Ceiba de Guadalupe. Donación, $3. Tarjetas a la venta en librerías católicas y oficinas de Lumen. Lumen El Salvador, 30 años. Siguiendo tu luz. El Papa Francisco ha invitado a rezar a la familia con la palabra de Dios. ¿Cómo lograr, Padre, este pedido del Papa, que la familia pueda ocupar también la palabra de Dios para orar? Bueno, hay quizá una idea bien importante, ¿no? Y es que me parece que es un padre de la Iglesia, ahora se me escapa el nombre, pero que decía que la Sagrada Escritura es como muchas cartas, ¿verdad?, que nos está dirigiendo Dios a nosotros, ¿no? Entonces, si tomamos pie de esta idea, podríamos como proponerle a las familias, ¿no? Oye, y si lees las cartas que te manda Dios, quizá hoy día por la tecnología ya no estamos tan habituados a que nos lleguen cartas, ¿verdad? Más bien nos llegan solo los recibos de la luz y del teléfono, pero antes había siempre una expectativa en las casas de, bueno, ir a escribir este familiar que anda lejos, qué noticias me va a contar. Pues en la Sagrada Escritura tenemos esas noticias, esas buenas nuevas que nos quiere decir Dios. Por otro lado, también si uno lo que quiere es entrar en comunión con Dios, conversar con Él, conocerlo, pues en concreto los evangelios lo que me van haciendo es presentándome a Jesús. Me van diciendo, mira, este es Jesús, se comportaba así, reaccionaba de este modo cuando estaba en estas circunstancias. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, precioso como Juan el Evangelista
le deja al lector su sitio, ¿no? Para que el lector sea el discípulo amado, ¿no? Y bien, entonces, uno, captar esta idea, ¿no? O sea, que la Sagrada Escritura como la palabra que Dios me está dirigiendo. Luego, usar la palabra de Dios para aprender a hablar con Él, quizá el método más sencillo y más práctico es el que ha usado la tradición de la Iglesia desde muchísimos siglos atrás, ¿verdad? Que es se llama Lectio Divina. Y que es un método muy sencillo, ¿no? Que consiste en tomar un trozo de la Sagrada Escritura, hay que tener cuidado de no descontextualizarlo, y luego preguntarme en primer lugar, bueno, ¿qué me dice a mí el texto? Luego preguntarme, bueno, ¿qué cosas en concreto del texto me iluminan mi ahora, ¿no? Y luego también como dejar pie a que el Espíritu Santo me quiera añadir algo más a través de ese texto, ¿no? Puede ser una lectura continuada de la Sagrada Escritura, sirviéndose, por ejemplo, de la liturgia. Puede ser una lectura concreta de un pasaje. A veces las Biblias suelen traer al final un índice muy bonito. Puede ser con la sugerencia de alguien que le dice a uno, mira, para esta situación de tu vida, ¿por qué no te lees este capítulo o estos versículos? O incluso hay muchos recursos, ¿no? Para poder ir uno siguiendo la Sagrada Escritura y meditándola. Qué bueno, Padre. ¿Y qué le podemos proponer a las familias para facilitarle con sus hijos esta experiencia? Tengo entendido, usted ha preparado algunos materiales con los cuales pues logra, ¿verdad?, que tanto los niños, los adolescentes, también en relación con sus padres, puedan tener esta bonita experiencia de orar con la palabra de Dios. Sí, en concreto, con algunos capellanes de otros colegios, hemos ido intercambiando experiencias, buscando siempre, ¿verdad?, cómo enseñar a orar a los chicos, a los niños y en compañía de sus padres. Entonces, me he traído, de hecho, están aquí sobre la mesa, uno de estos libritos. Este librito se llama 3+2 y se llama así porque se trata de que yo leo 3 minutos y luego 2 minutos los utilizo para meditar. Entonces, el objetivo es que los niños o los adolescentes con un poquito, ¿verdad?, 5 minutos, que a lo mejor al comienzo a ellos les parece 5 minutos, bueno, pero luego se van acostumbrando. ¿Y qué metodología sigue este libro? Pues la metodología que he mencionado antes de la Lectio Divina, o sea, que se propone un textito muy pequeñito del Evangelio de la Misa del día, luego una consideración en el lenguaje que ellos utilizarían o pueden utilizar para dirigirse a Dios, más una idea muy sencilla, como intentando decir, bueno, este texto quizá a ti te puede estar diciendo esto. Y por último, un propósito sugerido. Un propósito al estilo de lo que podría proponerse un niño, ¿no? O sea, por ejemplo, agarro aquí uno al azar. El propósito dice, pues, ser normal. Dice, bueno, pues ya uno lee el texto y se va dando cuenta que, hey, ser normal, o sea, que puede representar para un niño, bueno, este día ser normal es, oye, no hagas desorden en clase, no hagas relajo, no sé, ¿verdad? O sea, sé normal. Y también ahora en Cuaresma, siempre siguiendo más o menos esa misma dinámica, he preparado, siempre con ayuda también de otros sacerdotes, un Via Crucis, que le he denominado para adolescentes y no tanto para niños, porque intento como proponer situaciones que conectan con la vida diaria de los jóvenes y los adolescentes, y que esas situaciones también les sirvan a ellos como para descubrir que Jesús en la cruz pues ha sufrido por quizá las faltas que ellos han ido cometiendo, o que a la vez Jesús al llevar la cruz
pues también está cargando con esos dolores que quizá a ellos les afligen, les hacen sufrir, ¿no? O sea que por un lado es este texto, ¿verdad?, del Vía Crucis, es un acompañar a Jesús al mismo tiempo que se trata de descubrir, hey, estas faltas mías son lo que le ha hecho sufrir y qué bueno es Jesús que toma eso sobre sus hombros y muere por mí, ¿no? Por otro lado, me decía un amigo, ¿no?, que lo leía y decía, hey, esto es que hasta sirve un poco como examen de conciencia, ¿no? O sea, que uno en cada estación va revisando cómo va su vida y a veces descubre uno que esas cosas, y es lo que hace la palabra de Dios, es que por eso la palabra de Dios es fantástica, ¿no? Porque la palabra de Dios nos va haciendo ver qué cosas son las que introducen desarmonía en nuestra vida, ¿no? Y a veces no sabemos por qué estamos en conflicto con nuestros papás, con nuestros hermanos, con la sociedad, con el ecosistema, como el Papa ha ido insistiendo también, ¿verdad?, con la misma ecología, ¿verdad? Qué importante, Padre. Sí. Y esto lo podemos encontrar en las principales librerías del país, ¿no? Librerías católicas, ¿no? Sí, librerías católicas. En concreto, este libro hemos hecho una tirada en papel y lo estamos distribuyendo sobre todo en la ciudad de Santa Ana, pero este mismo libro está digital, porque pensamos que quizá la mayoría de muchachos y muchachas pues tienen ya casi siempre un smartphone, ¿verdad?, o un dispositivo móvil. Entonces en Amazon hemos puesto un libro digital, ¿verdad?, que uno se descarga la app de Kindle y desde su teléfono o tablet o lo que sea puede rezar el Vía Crucis, ¿no? Y se llama así, Vía Crucis para adolescentes. También hay una página web que se llama Vía Crucis para adolescentes, solo que como es un proyecto que también lo hemos hecho en inglés y para que se universalice más, la página web, el nombre lo tiene en inglés, que es Vía Crucis for Teenagers. Suena así un poco... Qué bueno. Pero bueno, es con la idea de que llegue a mucha más gente, ¿verdad? Qué bueno. Sí, y sí. luego, pues, el libro 3+2, cada mes es una edición nueva para que pueda Sí. ayudar a la oración con las lecturas diarias. Sí, sí. Y tenemos el proyecto, esperemos que en unas semanas esté listo, de que el libro este también esté disponible electrónico, ¿verdad?, en Amazon, ¿no? Porque a veces quizá uno no tiene la posibilidad de ir hasta la librería y comprarlo. No es muy caro, pero igual, ¿no? A veces el esfuerzo que implica ir ya pues lo detiene a uno. Entonces la idea es poner las cosas en la nube, como se dice, y que estén accesibles a todos, ¿no? De manera que cualquier papá o cualquier mamá tenga a mano estos recursos o los mismos adolescentes y jóvenes, estos recursos para aprender o perseverar en la oración. Así que ya no hay excusa para poder decir Sí, no sí, sé sí. cómo orar. Gracias, Así Padre. Ha sido de mucha bendición este programa y que hayamos podido conversar sobre este tema tan importante. Invitarles también a las familias para que enseñen a sus hijos a orar. Sí, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que han visto este programa. Aquí tiene entonces la oportunidad para poder tener un encuentro más íntimo con Dios. La oración es ese puente que nos conduce hacia Dios. Gracias por haber estado con nosotros y le invito a un próximo programa, Familia Santuario del Amor. Bendice, Señor.